Hola, bienvenidos. En este video les voy a mostrar cómo hacer un cortador de URLs. Muchas veces tenemos direcciones así como esta que son largas y necesitamos cortarla, ¿no? Las necesitamos de una forma abreviada. Entonces para eso simplemente venimos, la pegamos acá y él nos las corta de esta manera. Fíjense, si yo hago clic aquí, entonces ahora me va a convertir a la versión larga, y podemos copiarla también acá en la dirección y eso la podemos utilizar para compartirla, ¿no? Queda de esta manera. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se hace. Yo en este video les voy a mostrar cómo se hace y se deploya de una vez para verlo en un servidor en internet. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Voy a presentarles a través de este esquema una manera visual de qué es lo que hace nuestra aplicación, ¿no? Y cuáles son todos los componentes que forman parte de él. Nosotros tenemos un formulario. Este formulario va a tener un solo campo que es donde vamos a colocar el URL largo que queremos cortar, ¿no? O que queremos abreviar. Entonces, cuando le damos al botón del formulario, él va a viajar hasta una API, y esa API va a recibir entonces el URL largo, y ese URL largo simplemente le va a aplicar con el hash, le va a aplicar un encriptado. Ese encriptado que está utilizando es el encriptado que llaman CRC32. Es un algoritmo de suma de verificación que se utiliza para verificar la integridad de los datos almacenados o transmitidos. Eso es simplemente, bueno, este es cómo va a hacer la encriptación. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar o a qué le va a aplicar la encriptación? Bueno, a ese long URL que viene siendo lo que le estamos escribiendo en el formulario, esa URL larga. Luego, con esta función, como todo está envuelto en esta función substring, ¿qué es lo que hace con este 0,6? Es lo que va desde la posición, desde la primera posición, que en este caso sería el 0, entonces va a contar 6 espacios. Porque este shortcode que tenemos acá, fíjense, va a tener 6 caracteres solamente. Cuando él lo genera va a tener muchísimos más, pero él nada más va a agarrar los 6 primeros. Bien, entonces esto es el core, ¿no? de nuestra aplicación. Esta función básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a abreviarlo, y aquí nosotros decimos si queremos los primeros 6 caracteres, que pudiéramos ponerle menos, pudiéramos ponerle 5 caracteres, pero entonces se reduce la cantidad. Bien, entonces este es el chiste, esto es lo que vamos a hacer. Fíjense que tenemos en la base de datos, vamos a tener entonces por un lado el long URL, que como les dije es la URL original que nosotros estamos introduciendo en el formulario, y luego el shortcode es el resultado de haberle aplicado este hash en una función que vamos a tener que va a estar dentro de nuestra API. Ok, entonces como les dije, eso se guarda en la base de datos. Eso es todo lo que hace cuando nosotros hacemos la petición. Él devuelve un link. Ese link lo vamos a copiar o vamos a hacer clic directamente para viajar hasta él. Pero lo más general que se utiliza, que se hace en este tipo de aplicación, es generarlo y copiarlo, quizás para colocarlo dentro de un documento, en un currículum, en cualquier en un portafolio, en cualquier documento. Entonces nosotros vamos a tener ese link que lo podemos abrir directamente desde un editor, o lo podemos abrir directamente en el navegador. Cuando ese link, como es una ruta que no está definida en el servidor, entonces nosotros estamos utilizando el htaccess o .htaccess, este archivo que va a estar alojado en la raíz de nuestro servidor, y él va a verificar si hay alguna entrada con una ruta que no está definida, no se encuentra allí. Todas esas rutas que no se encuentran, vamos a decir que no las va a conseguir en vez de dar un error. Entonces lo que va a hacer es redirigirnos a un archivo que se llama getLongURL. Ese archivo getLongURL lo que va a hacer es agarrar esa ruta que está recibiendo,
y va a extraer esta parte, los últimos, estos 6 caracteres, los va a buscar dentro de la base de datos. Y entonces si los consigue, bueno, entonces nos devuelve o nos va a redirigir hacia la página. Eso es lo que hace, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces veamos cómo se hizo. Entonces, fíjense, lo primero, bueno, vamos a cerrar esto que ya no nos interesa. Podemos cerrar esto y en este proyecto vamos a utilizar el servidor SAM. Yo tengo en mi disco local, tengo en C, SAM, y dentro del directorio htdocs. Acá, botón derecho, nuevo, folder, y le voy a dar el nombre de short URLs, así. Y ingreso acá. Y desde acá entonces escribo cmd y luego desde esta ventana le digo code espacio punto y le doy enter. Bien, entonces me sale acá, entro acá al Visual Studio Code, sale esta ventana de welcome y la cierro. Esto está hecho en PHP, que es una manera bien fácil de trabajar. Vamos a utilizar, hacer un archivo index.php. Vamos a necesitar otro archivo que lo vamos a llamar getlongurl.php. Vamos a necesitar otro archivo que lo vamos a llamar api.php. Y vamos a necesitar un archivo que sería el .htaccess. Bien, ok. Entonces esto es básicamente con lo que vamos a estar trabajando. Entonces vamos a comenzar por el primero, que sería el index. Acá se los traigo y se los pego acá por razones de tiempo. Yo deduzco que ustedes ya deben saber trabajar con HTML, CSS, Bootstrap y quizás también PHP, ¿no? Entonces voy de una manera rápida a explicarles cómo se hizo. Fíjense, aquí tenemos una plantilla HTML, por acá tenemos el título y por acá vamos a tener un link hacia el favicon. Ese archivo también se los voy lo vamos a necesitar y lo voy a colocar de una vez antes que se me olvide. Vamos a ponerlo acá en la carpeta. Ok, sería esto. Ese es el iconito que aparece en la parte superior izquierda en el navegador. Tenemos acá este link es para, vamos a ponerlo aquí más grande, para llamar a la librería de Bootstrap. Si no saben de dónde sale esto, les explico rápidamente. Desde el navegador vamos a escribir get bootstrap y desde acá de la página de Bootstrap ustedes vienen acá. Aquí tienen el incluir el vía CDN, este enlace que tienen acá. Lo copian y lo pegan allí. Este va en la parte del header y este va en la parte en el footer, en la parte inferior de la página. ¿Okay? Se necesitan los dos. Este es el CSS y este acá es el JS. El archivo JS, por aquí está JS. Y este les dije que era el archivo CSS. Este es el de estilos. Muy bien, entonces luego aquí el archivo este es para manejar lo que es la parte del font awesome. Igualmente les muestro, estamos acá vamos a buscar font awesome, que está font awesome CDN, y pueden copiar entonces este CDN. ¿Ven? Ok, entonces este es el que estoy utilizando. Esta es la versión 6.0.0, sí. Ok, perfecto. Entonces luego acá tenemos un estilo que es simplemente un estilo para darle un ancho de 300 píxeles. Eso es para el formulario que vamos a utilizar, para que no salga tan ancho. No es nada del otro mundo lo que estoy haciendo acá. Ok, perfecto. Entonces aquí viene el cuerpo. Esta clase es una clase, le explico rápidamente. Estoy utilizando el container fluid, que es un contenedor que me va a abarcar todo el ancho de la página, y voy a utilizar el display flex, ¿verdad? Para justificar el contenido centrado y alinear la alineación también de los ítems internos de forma centrada.
me va a abarcar el 100% de la página y va a tener un fondo de color amarillo que me lo da este background warning, y me perdonan el inglés. Luego tenemos acá una clase donde que va a estar todo el texto centrado. Luego viene un H1 para mostrar este texto, URL shortener, y aquí este elemento que aparece acá, este cuchillo, lo saco de donde le doy la tecla de Windows y punto, y sale este menú. Y acá ustedes seleccionan el elemento que quieren, con el que quieran trabajar. Yo en este caso yo selecciono el cuchillo y vino acá. Si quisiera, por ejemplo, la espada, hago clic y fíjense cómo aparece la espada aquí al lado. ¿Okay? Pero yo voy a trabajar con el cuchillo porque es más alusivo a cortar, ¿no? Ok, este es el nombre que le puse, URL shortener. Luego viene un formulario. Este formulario tiene este ID y va a tener esta clase form container, que es esta clase que crea aquí arriba, este estilo. Luego tenemos acá un div que va a tener la clase form floating, que es para que me presente el texto de la etiqueta y cuando haga clic en él se desaparezca. Les muestro. Déjame salvar acá. Vamos al navegador. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir el navegador y vamos a decir, la podemos poner aquí en un ladito para verlo. Entonces sería localhost short URLs. Ok, entonces poner esto un poquito por acá para ver si se ve mejor, si se aprecia mejor el código. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que podamos ir viendo esto. Ok, acá tenemos un div que tiene la clase form floating, que este form floating es para que cuando tengamos acá este mensaje, que este mensaje nos lo da el placeholder, ¿verdad? Enter de URL aquí, hagamos clic, fíjense, él se viene para acá arriba y entonces acá vamos a escribir entonces la URL. Este efecto es algo que lo conseguimos a través de Bootstrap, este form floating. Muy bien, entonces acá ¿qué más tenemos? Luego tenemos por acá la clase. Vamos a poner esto un poquito más grande y ahorita volvemos a la pantalla otra vez. Tenemos acá la clase de form control, que esto es de Bootstrap, y el ID, que es el identificador de este campo, ¿no? Long URL. Luego tenemos una etiqueta, que esta etiqueta hace referencia a ese ID. Es decir, que si yo hago clic sobre la etiqueta, él va a pararse sobre el campo directamente. En este caso no se aprecia mucho, ya que estamos él se mueve hacia arriba, pero si fuera una etiqueta que estuviera por separado, si se aprecia cómo se mueve el cursor. Bueno, es de la clase form label y aquí dice lo mismo, ¿no? Ingrese la URL y la etiqueta. Muy bien, luego tenemos acá un botón del tipo submit, es un botón primario, que por eso es el color azul, y dice shorten de URL. Y luego vamos a tener acá un div que ahorita no muestra nada, pero es el que va a mostrar, por aquí va a mostrar el resultado de la URL abreviada. ¿Ok? Luego acá tenemos un container que va fijado o va fijo en la parte inferior, que es donde colocamos los datos nuestros, en este caso de quien les habla, ¿verdad? Y aquí pueden colocar su nombre y su correo electrónico, ¿ok? Y una URL hacia su sitio, lo que ustedes quieran, le pueden colocar allí. Entonces eso está hecho acá en esta parte. Luego aquí tenemos un script. Este script que va a hacer, él va a estar oyendo, escuchando un evento, ¿verdad? Cuando hagamos submit, él va a escuchar el elemento cuando hagamos submit en URL shortener form. Que en URL shortener form él es este señor que está acá, el formulario. Ese es el nombre del formulario. Entonces, con esta instrucción event.prevent default, lo que estamos haciendo es previniendo que se recargue la página, se ejecute por defecto cuando hacemos un clic en el botón submit. Acá vamos a declarar una variable que se llama, o una constante llamada form, que va a leer cada uno de los elementos que vienen en este formulario, que en este caso es uno solo, ¿no? Ese formulario, el campo que habíamos definido, y en form data vamos a crear un nuevo form data a partir de este form.
Luego hacemos un fetch, pudimos haber hecho Axios, pudimos haber hecho HTTP request, pudimos haber hecho Ajax, en este caso lo estamos haciendo con fetch. Y le estoy colocando acá la dirección localhost, que es donde vamos a trabajar. Cuando lo tengamos listo, lo vamos a cambiar por el nombre de nuestro dominio acá. Bien, entonces recuerden que creé una carpeta en el directorio htdocs, creé una carpeta llamada short urls, y con esta letra en mayúscula tienen que hacerlo de esa manera igual. Fíjense que es más, si veo acá los nombres, aquí aparece short, no, pero aquí me lo pone en minúscula, pero viene siendo el mismo nombre de que vamos a tener acá en localhost, acá arriba, aquí como lo ven aquí. Bien, esa es nuestra ruta. Ok, entonces vamos a poner esto otra vez para acá. Vamos a barra API. ¿Por qué barra API? Porque vamos a llamar a este archivo que está acá. Este archivo es el que se va a encargar de conectarse con la base de datos, hacer la consulta y devolver la información. Aquí estoy llamando a la API, ¿ok? Entonces se va a enviar los datos a través del método POST. En el cuerpo voy a pasar los datos en formato JSON, por eso se utiliza esta instrucción .stringify con el objeto que viene acá del form data, todo esto que está aquí. Y debe pasarse un header desde del tipo content type application JSON. Bien, y el resultado que nos da entonces es las promesas, ¿no? Tenemos acá una respuesta que viene en formato JSON y tenemos la data, que es otra de las promesas, donde vamos a tener el document get element by id short url result. Allí es en este archivo o este div, que es este que está acá, a ese señor nosotros vamos a asignarle a través de esta constante le vamos a escribir con el método .innerHTML, le vamos a escribir allí adentro de ese div esto que está acá. ¿Y esto qué es? Esto es simplemente, vamos a ponerlo más grande, vamos a poner acá un párrafo con la clase. Esta clase le estamos dejando un margen de 5. Le vamos a escribir la palabra short URL y acá adentro le vamos a colocar un link hacia el URL corto. El URL corto viene de la data. La data la estamos recibiendo acá, ¿ok? La data. Esa data punto el campo short URL, que eso lo vamos a tener en la API. Lo vamos a procesar allá. Vamos a tener un target igual a piso blank, que esto es para que nos abra una pestaña en una página nueva dentro del navegador, y por aquí va a pintar el valor de data.short piso URL. Se coloca aquí, así de esta manera, peso y dentro de corchete, porque estamos utilizando, fíjense acá al principio tenemos, no es una comilla normal, sino que esto es lo que se llama backtick. Ese backtick es para que nos va a permitir embebir código y dentro del HTML. Luego tenemos acá, un enter acá para que esto se vea mejor. Esto es font awesome, para que nos pinte un carácter que es, en este caso, es el carácter de copia. Fíjense esto que está acá. Bueno, no lo vamos a ver todavía, el carácter de copia, pero si lo pudiéramos ver por acá. Y vamos acá a font awesome, y acá dentro de font awesome tenemos los iconos, y acá nosotros podemos buscar el icono. Vamos a trabajar con los que son gratis y buscamos acá el de copia, y fíjense, este es el que yo estoy utilizando, copy. Bueno, entonces desde acá, por acá vamos a encontrar todos los iconos. Entonces ustedes lo que hacen es seleccionar el icono con el que quieren trabajar y lo copian y pegan ese código acá en esta parte. Fíjense, acá yo estoy utilizando este icono, lo personalicé acá un poquito para que se vea un poquito mejor, nada del otro mundo. Y bueno, aquí cerramos con el párrafo. Bien, eso es lo que estamos, y cerramos con el backtick. Eso es lo que le vamos a pasar a el short URL result, que como les dije es este div que se encuentra acá. Luego, si esto está dentro de una promesa en un try catch, si ocurre un problema, entonces se atrapa por acá por el catch y va a pintar que hubo un error al acortar la URL. ¿Okay? Luego acá vamos a tener otras funciones. Aquí tenemos una funcionalidad que es para copiar al hacer clic sobre el icono. Entonces,
como tenemos acá este señor que acabamos de escribir que se llama short URL result, entonces usando ese mismo ID, ¿no? Para referirnos a él, él va a escuchar que al hacerle clic sobre ese elemento, entonces él va a copiar el contenido de lo que está allá adentro, lo va a copiar en una variable, ¿bien? Y lo va a pasar al portapapeles. Muy bien. Luego también tenemos que al copiar al portapapeles tenemos esta función, la está llamando acá copy clipboard, que es para colocar un mensaje, el mensaje que dice que fue copiado, y luego se va a mostrar ese mensaje con esta instrucción que está acá, show copy message. Va a mostrar ese mensaje que va a decir URL copiado al portapapeles, al clipboard, y después de un segundo y medio va a desaparecer ese mensaje. Eso lo hace con esta función. ¿Ok? Esto es algo más estético que cualquier cosa. Entonces, bueno, luego aquí al final tenemos el script que, como les presenté, les dije hace un momento, que es el JS que requiere, en este caso, la librería Bootstrap. Muy bien, entonces ya eso sería todo lo que necesitamos acá en el index. Vamos a guardar acá y vamos entonces al archivo API. El archivo API, este es nuestro archivo API. Por razones de tiempo no lo vamos a escribir, sino que se los traigo acá, se los pego. De todos modos, todo este código yo se los voy a dejar en el repositorio en GitHub para que lo descarguen. Muy bien, entonces acá, ¿qué hace el API? Fíjense, nosotros vamos a volver un momentico aquí al index. Nosotros tenemos acá, cuando estoy invocando a la API con el fetch, aquí estoy pasando, ¿verdad? Localhost, short URL, que es donde está nuestro proyecto, y en la librería API. La librería API, o mejor dicho, el archivo API, ¿verdad? Que es este que tenemos acá. Este archivo API, ¿qué hace? Fíjense, tiene dos funciones y aquí viene, esta es la que se va a ejecutar por defecto. Bien, entonces vamos a empezar. Ahorita les explico en qué consisten estas funciones. Él viene por acá, él va a comprobar si la solicitud es para cortar la URL, va a ver si lo que está recibiendo fue a través del método post. Luego, ¿qué va a hacer? Él va a obtener todos los datos que vienen del formulario y los coloca aquí en data. Eso lo hace con esta instrucción. Él va a transformar lo que viene en formato JSON a través de este JSON decode y obtiene todo el contenido que viene por allí del formulario. Luego, si hay una data con este iset, si hay algo acá en data y dentro de data hay un campo llamado long URL, porque ¿de dónde sale este long URL? Recuerden, acá en el index nosotros teníamos este campo llamado, aquí está, long URL. Bien, entonces si hay algo allí en ese campo, vuelvo para acá, entonces él entra por acá, va a obtener la URL desde la solicitud post. ¿Bien? Entonces todo ese dato que viene allí lo asigna a esta variable long URL. Como es PHP, se le coloca el símbolo de dólar o de peso aquí adelante. Luego va a generar un código corto a partir de esa URL larga. ¿Cómo lo hace? Haciendo uso de esta función. Le va a meter a esta función generate shortcode el long URL. Este generate shortcode es la primera función que tenemos acá. Ella recibe como parámetro este long URL y que va a retornar, haciendo uso de este hash, que es para convertir, haciendo con esta función crc32b, le pasas el long URL y se dice de 0 a 6. Esto es, con esta forma es que él trabaja para hacer o achicar o cortar de manera encriptada la URL. Y fíjense, le coloco acá que puede ajustar el tamaño del código cambiando el segundo parámetro del substring. O sea, le pueden poner acá si quieren que fueran 10 caracteres o fueran menos caracteres. ¿Ok? Yo pienso que 6 es más que suficiente. ¿Ok? Tampoco es tan largo, ¿no? Entonces eso lo va a devolver acá en la variable generate shortcode. Lo devuelve en donde, en la variable shortcode. Y entonces ya tenemos shortcode, que es uno de los parámetros que vamos a necesitar para ahora pasárselo a esta función save short URL, es decir, para guardar la URL larga y el código corto en la base de datos.
Entonces la URL larga es la que pasamos nosotros al llenar el formulario y shortcode es la que determinamos ahorita. Entonces ahora vamos a guardar el short URL. ¿Cómo lo guardamos? Con esta función que tenemos acá, short URL. Acá hacemos la conexión a nuestra base de datos. En nuestro caso está en localhost. En root viene siendo el nombre del usuario. Aquí el password y aquí van a colocar el nombre de la base de datos. ¿Okay? Esta base de datos, ahorita les explico cómo la hicimos. Y luego que tenemos la conexión SQL, vamos a hacer insertar en la tabla short URL, vamos a insertar entonces el long URL, que es vamos a decir la variable, el URL largo, y el shortcode, que es la URL que se procesó aquí, ¿verdad? Luego le vamos a poner, esos son los campos, entonces le vamos a pasar los valores long URL y shortcode. Ok, entonces luego procesamos la query y cerramos. Entonces en este caso que él se procesó, luego vamos a tener acá una respuesta. Esa respuesta la vamos a pasar en formato JSON, o sea, para clave de valor. Entonces tenemos el form URL, va a tener entonces aquí ese link, ¿no? Esa URL HTTP, // en este caso localhost. Ya saben, cuando ya lo hagan, lo tengan listo, le van a poner acá el nombre de su dominio, ¿no? / short URL / el shortcode. Luego viene acá el header content type application JSON, es obligatorio pasarlo así con este encabezado, y luego devuelve a través del hecho JSON encode, va a devolver la respuesta, y aquí un exit para que termine la ejecución. En caso de que no se cumpla la condición anterior, es decir, que esto no entre por acá, entonces va a devolver un error. Vamos a quitar esto, vamos a comentarlo para que no nos dé problema, y luego va a devolver acá un error que dice bad request, y pasa también este encabezado, que es el mismo que este que tenemos acá, y hace un hecho JSON encode response, que es igual que acá, y termina. Aquí murió esto. Entonces ya tendríamos listo con esto, ya hemos visto la API. Bien, entonces ¿qué más está faltando? Está faltando, tenemos el index, tenemos la API, ok, tenemos entonces el favicon, ya les dije. Entonces faltan estos dos archivos. Entonces vamos a ver acá getLong URL. Este getLong URL es un archivo que vamos a necesitar. Aquí les traigo el código. Nosotros vamos a tener una dirección así, por ejemplo http // y acá vamos a tener, en este caso nosotros es localhost, ahorita porque lo estamos ejecutando acá, pero supongamos que ustedes lo tengan en su dominio, que su dominio sea www. En mi caso es goosekit.com, y yo escribo acá esos 6 dígitos que él me está generando, que sea esto. Entonces esta función se va a encargar de agarrar este señor que está acá, esta URL, ¿verdad? Este pedacito acá que es el shortcode, y va a buscarlo dentro de la base de datos, ¿okay? Porque para todos va a ser igual. Así va a ser para uno, de repente para otro usuario sería esto, y así. Entonces él va a agarrar esta parte nada más, y esto es lo que se va a encargar de buscar. Bien, entonces ¿qué hace esa función? Igualito, hacemos una conexión con nuestra base de datos, que ahorita les voy a explicar cómo está hecha. Es muy sencillo. Tenemos acá, le pasamos los parámetros localhost, le pasamos acá el usuario, en este caso no tenemos password, y aquí le estamos poniendo el nombre de la tabla. Hacemos un select a la tabla long URL from, vamos a pasar, solamente necesitamos from el short URL, que nos devuelve este campo donde shortcode sea igual a este shortcode que le estamos pasando acá como parámetro, que se está tomando de como les expliqué después del slash. Entonces ese resultado que él va a tener, eso que él va a encontrar, nos los va a devolver en esta columna, ¿okay? Esta long URL es lo que nos va a retornar. Eso es todo. ¿Bien? Luego tenemos por acá comprobar si recibió el código corto en la URL. Si existe, si hay un código corto, entonces lo tenemos acá en el shortcode. Y este shortcode, ¿cómo se ejecuta o cómo obtiene la URL larga?
llamando a getLongURL, que es esta función que le acabo de explicar. Llama a esta función que va a devolver la URL larga. Si hay una URL larga, va a redireccionar al usuario a esa URL. Eso es todo, ¿ok? Si no encontró una URL larga, entonces lo deberíamos mandar a una página de error, ¿ok? Eso es todo lo que hace. Esta parte que tengo aquí, que la tengo comentada, es porque al principio ustedes deben verificar si realmente él está entrando al archivo HTTAccess. ¿Cómo se hace? Bueno, con este código que está acá, yo lo deshabilitaría en este momento y vería si me va a pintar esta variable. Por eso yo le puse aquí entró, le pueden poner cualquier cosa. Si esto lo está pintando, quiere decir que está leyendo el archivo htaccess, está pasando por allí. Por ejemplo, vamos a salvar, les explico. Yo tendría que ir acá bueno, pero para verlo tengo que tener htaccess. Entonces ahorita lo vamos a dejar así, vamos a quedar htaccess y se los muestro. El archivo htaccess, ¿qué hace ese archivo? Ese archivo, aquí esto es para habilitar la escritura de la URL. Ojo, esto funciona para servidor Apache. Si tienen por ejemplo, Nginx, es otro archivo htaccess. Si están trabajando en Linux, van a necesitar otro archivo htaccess. Depende del servidor web. Si es IIS, van a necesitar otro servidor htaccess. Otro archivo, perdón, htaccess. En este caso, que es para PHP, este es el que voy a necesitar. Aquí se redirigen todas las solicitudes que existan. Yo tenía aquí http:// mi sitio, y yo no tengo estas rutas, por decirte, lo que yo escribo aquí. Entonces, todo lo que yo esté escribiendo acá, como no existen estas rutas, es lo que le está diciendo, es que bueno, lo que venga por ahí, mándalo a getPisolongURL.php y le pasas eso que estás recibiendo como un parámetro. Se lo vas a pasar ahí, ¿ok? Eso es lo que está haciendo esto. Entonces, como yo no estoy definiendo la ruta, todo lo que llegue por aquí, ahí me lo va a pasar a getLongURL. Y getLongURL es el archivo que acabamos de ver ahorita, ¿ok? Entonces él me va a mandar por acá y después me va a pintar entró. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir acá. Esto se usa para evitar problemas de CORS. CORS es Cross Origin Resource Sharing, es decir, compartir recursos de origen cruzado. Entonces, en este caso, nosotros básicamente vamos a permitir que desde cualquier origen, bueno, en realidad viene siendo el origen de nuestro sitio, porque el formulario lo vamos a escribir desde nuestro sitio, pero alguna persona puede hacerlo a través de Postman y puede mandar los datos hacia nuestro sitio. Pero como en este caso nosotros lo único que vamos a hacer es un get y un post, entonces no habría ningún problema, vamos a decir, de seguridad, porque no vamos a permitir que eliminen o que actualicen. Es simplemente van a escribir y a escribir con el post y a leer, a consultar con el get. ¿Ok? Entonces eso sería todo. Ok, entonces tengo aquí una deuda técnica que es la base de datos. Vamos a ello. Yo les dije que nosotros estamos usando SAM para esto, entonces bueno, debemos tener corriendo, ejecutando SAM. Vamos a abrir acá la base de datos. La base de datos que voy a utilizar es esta base de datos llamada, voy a usar aquí una base de datos llamada short URL. Esta base de datos va a tener la siguiente estructura. Fíjense, tengo acá un campo ID del tipo autoincrement, un campo llamado long URL varchar 255 y un campo llamado shortcode varchar 10. Eso es todo, ¿ok? Y entonces aquí, a medida que yo vaya incluyendo algo, él va a colocar registrar la URL y el shortcode que me va a ir generando, ¿okay? Entonces vamos a seleccionar todo esto y vamos a borrarlo para que vean cómo va a trabajar esto. Entonces, ya una vez visto esto, vamos acá al navegador, voy a darle F12 para que me abra acá el inspector. Vamos a poner un poquito más pequeño el inspector. ¿Okay? Entonces tengo acá la consola, debo ver acá la consola y network, es lo que me interesa. Acá en network, ok, perfecto. Entonces, vamos a refrescar la página. Entonces, fíjense, no tenemos ningún mensaje ni por consola ni por network. Quiere decir que todo está bien. Entonces, me sale acá este mensaje esperando que le coloque una URL. Voy a hacer clic, voy a seleccionar esta URL
que tengo aquí en caché, le doy aquí short de URL y fíjense, por aquí pasó. Vamos a darle clic aquí en API y vamos a ver qué tengo acá. Aquí me está mostrando, le doy preview. Fíjense, por aquí esto se ejecutó y si voy aquí a la consola veo que está funcionando. Ok, vamos a ver entonces que pase por aquí, ¿no? Si está entrando al archivo htaccess, ¿cómo lo vemos? Bueno, vamos a la aplicación. Tenemos nuestra aplicación, ¿verdad? Tenemos acá el inspector abierto con F12. Entonces acá vamos a escribir una ruta. Escribimos una ruta y le damos short de URL. Fíjense, aquí ejecutó, pero para ver esa traza debemos darle acá. Hacemos clic, fíjense, entró, ¿ves? Quiere decir que pasó por allí. Entonces, vamos a quitarla, vamos a comentarlo y guardamos. Vamos atrás nuevamente, ok. Entonces vamos a refrescar, vamos a colocar la ruta, le damos shorten de URL, aquí me la generó, hacemos clic acá y él se está viniendo ya directamente. ¿Okay? Ahora vamos a probar nuevamente, vamos acá donde está el icono, hacemos clic, fíjense, URL copiado y si venimos acá, damos botón derecho, pegar y nos los está pegando. ¿Okay? Y si vamos a la base de datos, refrescamos y aquí está el URL largo y el URL corto. ¿Ok? Ahora vamos a subirlo a nuestro servidor. ¿Ok? Para subirlo al servidor yo utilizo una herramienta llamada FileZilla. ¿Ok? Entonces con FileZilla ustedes deben tener, bueno, esa parte se escapa el contenido de este curso, pero ustedes deben configurar las credenciales suyas para ingresar a su sitio. Bien, entonces una vez que ingresen a su servidor, entonces van a ir acá dentro de la carpeta public HTML. Aquí van a agarrar, van a venir acá a su disco local, que es el de la parte izquierda, van a seleccionar su carpeta short URL y la van a arrastrar hacia su disco en internet, ¿no? Su servidor. Ok, entonces aquí está el archivo short URL, es bastante rápido porque fueron 5 archivos, aquí se copiaron los archivos. Ok, entonces ya de esta manera ya tienen tus archivos allá, pero hay una cosita, hay un detallito que tienen que tener en cuenta. El detallito es el siguiente, que este archivo .htaccess y el archivo este que está acá, get long URL, deben estar en la raíz, no dentro de esta carpeta. ¿Bien? Entonces se tiene que venir para acá y tienen que copiar el archivo htaccess y con mucho cuidado. Fíjense, yo por ejemplo reemplacé o renombré el archivo htaccess que tenía, por si acaso lo puse all, pero realmente no lo estaba necesitando, no tenía ninguna instrucción que me afectara el comportamiento para el resto de los archivos. Y el archivo getLong URL tienen que copiarlo aquí en la raíz también. ¿Bien? ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a minimizar acá. Cuando yo me encuentro arriba en la nube, ok, y busco algo, busco una dirección, le digo short URL, ok, hago clic acá en esta dirección, él la está buscando acá en la raíz, ¿ves? Obviamente no lo voy a meter en short URL porque entonces sería una dirección larga. No quiero largo, yo quiero que sea corto, ¿eh? Estoy abreviando. Entonces ese es el chiste, ¿no? Que sea corto. Entonces por eso lo tengo que poner al principio. Entonces, bueno, eso sería la forma de hacerlo. Y la forma de subir la base de datos, bueno, la base de datos tienen que exportarla. ¿Cómo? Ustedes tienen su base de datos. Estamos acá en la base de datos que utilizamos. Se vienen acá, la seleccionan aquí y seleccionan aquí la tabla y se van a venir acá donde dice export. Y aquí en export le dicen acá a este botón export. Fíjense, va a hacer la exportación con short URL. Aquí está el archivo. Este archivo, fíjense, yo lo abro. Aquí lo tengo. Este es el contenido. Esto es
esto es el query que él necesita para ejecutarse. Pueden seleccionarlo todo, lo pueden copiar, van a su cPanel y dentro del cPanel van a buscar su base de datos en PHP, a través de phpMyAdmin. Y fíjense, aquí yo tengo esta base de datos, tengo por ejemplo esta base de datos llamada usuario, y dentro de esta base de datos llamada usuario yo creé la carpeta user, creé la carpeta short URLs. ¿Okay? Esa carpeta short URL es donde estoy colocando todo mi, pero yo pudiera borrarla. Fíjense, yo tengo acá short URL, aquí está, tengo esto, puedo seleccionarla y le puedo borrar. Fíjense, short URL, aquí está, ahí la eliminé. Ahora vengo acá a SQL, pego lo que había copiado y le digo aquí go, y aquí me creó mi tabla. Fíjense, vengo para acá, refresco y aquí tengo short URL y aquí está mi tabla con mis campos. Bien, entonces es una manera rápida. Vamos a probar si todo está funcionando otra vez. Vamos acá en la, vamos a borrar acá, limpiar el network y limpiar la consola. Vamos a refrescar y vamos a colocar acá otra dirección. Decimos shorten URL, aquí está, hacemos clic acá y acá lo está abriendo y está perfecto. Ok, y bueno, eso ha sido todo, está funcionando bien. Espero que no tengan problemas y les estoy dejando el código allí en el repositorio en GitHub. Y bueno, nos vemos en la próxima. Les recuerdo que si aún no me están siguiendo, los invito a suscribirse a mi canal, y si les gusta lo que han visto, entonces regálenme un like. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.